Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la vida de muchas familias. Es el síndrome del nido vacío. Ese momento cuando los hijos se alejan de casa, se van y los padres deben enfrentarse a una nueva etapa de soledad, cambios de rol y búsqueda de propósitos. Para hacerlo más cercano, queremos compartir la historia de Josefina Robles, una mujer de 65 años pensionada, que vive con su hijo, su nuera y sus nietos. Josefina ya vive una pérdida muy dolorosa. Su hijo mayor falleció muy trágicamente. Ahora, su hijo menor quiere independizarse. Y esto le genera mucha ansiedad, tristeza, cansancio y desconsuelo. Como también una sensación de temor. No quiere quedarse sola. Entonces, vamos a conversar sobre cómo la teoría del nido vacío se refleja en su historia. Cuando escuchamos la expresión síndrome del nido vacío, a veces suena como algo muy técnico, pero en realidad describe una experiencia bastante común. Se refiere principalmente a lo que sienten muchos padres cuando sus hijos se van de la casa. Es esa mezcla de emociones donde aparece la tristeza, la soledad, el miedo, incluso también está presente la sensación de que la vida pierde un poco de sentido. Es importante aclarar algo, y es que el nido vacío no es una enfermedad, es más bien una etapa natural del ciclo vital familiar, porque pensémoslo así, en cómo funciona una familia. Los hijos nacen, crecen, necesitan de nosotros y en algún punto buscan esa independencia, quieren armar su propio camino. Y es importante entender que esa salida del hogar es parte del desarrollo normal de nosotros como seres humanos. El tema está principalmente en qué es lo que pasa con los padres que de repente tienen que reorganizar y reajustar toda su vida sin ese rol de cuidadores tan presente. En la teoría también se habla de que esta etapa implica un reajuste de identidad, es decir, que los padres ya no pueden definirse únicamente como que son los que cuidan o los que proveen o los que acompañan. Tienen que preguntarse a sí mismos y también reflexionar: ¿quién soy ahora que mis hijos no dependen de mí las 24 horas del día? Y esta pregunta puede ser un tanto difícil, ya que pues durante muchos años todo giró en torno pues a ellos. Algo que también es obvio y evidente es que no todos viven igual, ya que pues para algunos esto también puede ser como una oportunidad en donde podemos retomar proyectos que pues se habían dejado en pausa, se puede compartir más tiempo en pareja, dedicarle espacio a ciertos hobbies, viajar o también el simple hecho de descansar. Pero pues para otros, sobre todo si se quedaron solos o si la crianza fue el centro absoluto de su vida, este momento pues se puede sentir como un vacío enorme, en donde sienten como si hubieran perdido incluso una parte de sí mismos. Y ahí es cuando empiezan a aparecer ciertas señales emocionales y físicas. Entonces se empieza a presentar lo que es la tristeza, la ansiedad, el insomnio, el cansancio, y no es que el cuerpo se enferme sin un motivo específico, sino es que la carga emocional encuentra alguna forma de expresarse. También otro aspecto clave es que el nido vacío no ocurre en un vacío emocional, es decir, que no se trata solo de que los hijos se van, sino de lo que arrastra a cada persona. Si hay duelos no resueltos, si no existen redes de apoyo, si la persona no tiene proyectos propios, la experiencia pues se vuelve un poco más difícil de manejar y más dura. En resumen, se podría decir que pues el nido vacío es una transición natural, es parte del ciclo vital de cualquier familia, pero esta se puede convertir en una crisis si no se cuenta pues con los recursos emocionales, con un apoyo o con nuevas metas que le den sentido a la vida después de la crianza. Y si lo relacionamos con el caso, la historia de Josefina encaja perfectamente con lo que nos plantea la teoría,
porque ella ya enfrentó la pérdida de un hijo y ahora el menor quiere salir de su casa. Ese deseo de independencia de su hijo despierta en ella miedo y claro, ¿cómo no? Porque siente que va a quedarse sola y que perderá la razón de ser de su vida o una parte muy importante de ella. Además, cabe resaltar que Josefina muestra síntomas claros, como el cansancio, el insomnio, dolores físicos y mucha tristeza. Esto lo podemos entender como una manifestación emocional que acompaña al nido vacío. Lo interesante es que Josefina no vive sola, porque ella vive con su nuera y sus nietos, aunque el vínculo emocional más fuerte es con su hijo, y su salida le puede provocar un gran vacío interno. Continuando con el caso, vamos a analizar los factores de riesgo y las consecuencias. En el caso de Josefina, podemos identificar varios factores de riesgo que hacen que esta etapa del nido sea especialmente muy difícil para ella. Primero, está el factor personal. Josefina es una madre soltera, lo que significa que durante toda su vida su identidad principal ha sido ser la madre cuidadora. No tuvo una pareja estable que compartiera con ella esta responsabilidad. Y ahora, al ver que su hijo quiere independizarse, siente que pierde el único rol que le da sentido a toda su vida. En segundo lugar, el factor de las pérdidas previas. No podemos olvidar que su hijo mayor murió de manera trágica. Este duelo no elaborado dejó una herida abierta. Entonces, cuando el hijo menor anuncia que quiere irse, Josefina revive ese sentimiento de vacío y abandono, como si fuera a perderlo también. Es un peso emocional doble, la ausencia definitiva de su hijo que jamás va a volver a ver y la separación inminente de su otro hijo menor. Tercero, el factor económico y social. Aunque Josefina tiene una pensión, ella misma reconoce que no es suficiente. Apoya a su nuera y apoya a sus nietos con parte de sus ingresos. Y pues esto le genera la sensación de que debe sostenerlos. También aumentando su preocupación, porque si su hijo se va, siente que se rompe todo su núcleo familiar y posiblemente lo que durante años ella se esforzó en formar. Siente que se quedará sola y se quedará con menos apoyo para enfrentar su vida cotidiana. Y por último, también el factor de su salud física. Josefina se queja de dolores en el cuerpo, de cansancio y de insomnio. Estos síntomas son muy comunes cuando las emociones no encuentran un canal de expresión adecuado. Su cuerpo refleja lo que ella guarda por dentro, toda su tristeza, su angustia y su miedo. Si sumamos todos los factores, vemos claramente las consecuencias. Josefina puede estar enfrentándose a una depresión clínica porque ya muestra varios síntomas de cómo la tristeza persiste y la fatiga, el insomnio. También existe un riesgo de aislamiento social, porque al sentirse inútil o sola, puede alejarse de todas sus redes de apoyo que aún tiene. También puede presentar una dependencia emocional extrema hacia su hijo menor, lo que dificulta todo este proceso de su independencia. Y algo muy importante, y es que todo este malestar emocional puede agravar su salud física, porque el estrés sostenido debilita el sistema inmunológico y empeora sus dolores corporales. En conclusión, Josefina no está viviendo un nido vacío común y corriente. No está enfrentando solamente el miedo de que su hijo se irá y se quedará sola. Es una situación que está atravesada por varios riesgos acumulados: el duelo, su soledad, su dependencia y su fragilidad física. Todo esto convierte este proceso en una crisis vital que necesita atención y acompañamiento profesional. Creo que aquí lo más importante es entender que aunque Josefina está viviendo una etapa muy dura, también hay un camino para resignificar lo que siente. El síndrome de nido vacío no tiene que quedarse solo en tristeza o pérdida. Puede transformarse en una oportunidad para que recupere su autonomía y su sentido de vida. Hay algunas estrategias de afrontamiento que podrían ayudarle. Una de las primeras sería el acompañamiento psicológico. Muchas veces pensamos que solo se va a terapia cuando uno está mal, pero en realidad el espacio terapéutico sirve para procesar duelos como el de su hijo mayor y también para
aprender a soltar desde el amor. Un psicólogo podría ayudarle a resignificar su rol, no solo como madre, sino como mujer y persona que merece nuevas experiencias. Otra estrategia serían los grupos comunitarios. Muchas personas atraviesan el nido vacío, encuentran compañía y motivación en actividades colectivas, las cuales pueden ser la gimnasia suave, talleres de manualidades, canto, danza, grupos espirituales o incluso espacios de voluntariado. Al compartir con otros está pasando por lo mismo. Josefina podría sentir que no está sola en esta transición. También entra el tema de los hobbies y los proyectos personales. Pensemos, ¿qué cosas dejó de hacer Josefina porque estaba entregada al cuidado de sus hijos? Tal vez pintar, leer, viajar o conocer pueblos cercanos. Aprender algo nuevo puede ayudarla para que tenga como una comunicación mejor con sus nietos, retomar esas pasiones. Es una forma de cuidar su salud mental. Algo que no podemos dejar de lado es la relación con su hijo menor. Es clave esa comunicación, ya que debe ser clara, que Josefina entienda que él no se va por rechazo, sino porque quiere independizarse y vivir su vida adulta. Eso no significa que el lazo se rompa, al contrario, puede transformarse en una relación más madura donde el cariño y la cercanía no dependan de la convivencia diaria. Y por último, está el tema de las metas personales. Muchas veces los proyectos se deben construir para que la persona pueda mantener su identidad alrededor de sus hijos. Y cuando estos se van, sienten que ya no tienen propósito, pero la realidad es que siempre hay nuevas metas. Desde algo tan sencillo como crear una planta, escribir un diario, empezar un curso, hasta lo más grande, como planear un viaje soñado. Lo más importante de estas metas es que sean de ella y para ella. Entonces yo diría que el reto de Josefina es transformar esa sensación de pérdida en una oportunidad de crecimiento. Claro que duele, pero es la puerta en una etapa donde puede volver a exponer el centro de su vida. Y con apoyo de compañía y nuevas experiencias, el nido vacío puede dejar de sentirse como vacío y empezar a sentirse como libertad. La historia de Josefina nos recuerda que el nido vacío no es solo un cambio familiar, sino un desafío emocional profundo. Puede ser doloroso, pero con apoyo y nuevas metas también puede convertirse en una etapa de libertad y autodescubrimiento. Gracias por acompañarnos en este episodio y no olviden que cada cierre trae consigo una nueva oportunidad de comenzar.